Hola, querido amigo, querida amiga que me escuchas. Desde donde te conectes, quiero desearte la bendición de Dios y que el Señor cada día pueda bendecir tu vida. No sé qué circunstancia estás atravesando en tu vida, pero sí te sé decirte cuál es el Dios que tenemos. Un Dios poderoso, un Dios misericordioso. Después de un largo tiempo sin poder grabar, nuevamente volvemos a los escenarios para poder compartir contigo las grandes verdades que Dios tiene a través de sus sagradas escrituras. En el día de hoy quiero compartir contigo un tema muy interesante, un tema muy debatido por muchas personas, un tema donde mucha gente hoy en día lo que le gusta es el sensacionalismo, lo que le gusta es que le adivinen cómo será su futuro. Soy tu amigo Elkin Villegas y te invito para que te puedas quedarte hasta el final de este video, que junto lo puedas compartir con otras personas. Y no solamente eso, sino que también te puedas suscribir a nuestro canal y que juntos podamos estudiar cada día la palabra de Dios. Al ser humano hoy en día le encanta conocer con respecto a lo que será el futuro. Eso no está nada mal, pero ¿será que las Sagradas Escrituras nos muestran eso? Al mundo hoy en día le encanta el sensacionalismo, le encanta a las personas que le adivinen y le digan qué va a suceder. Las Sagradas Escrituras nos muestran de muchas maneras cuáles son los profetas falsos y realmente cuáles son los profetas verdaderos. Pero aún así, detrás de todo eso, hay un enemigo de Dios que trata de captar la atención del ser humano. Y Satanás puede captar tu mente, puede captar tu atención, puede esclavizarte en algo haciendo milagros, que existen cosas inexplicables en la vida donde tu base de tu creencia, hay cosas que pueden ocurrir, sino porque Satanás también puede crear circunstancias para afianzar tu fe y no en Dios. Vemos también que muchas personas cuando llegan los periodos de elecciones presidenciales, elecciones de alcalde o cualquier otro medio, tratan aún las noticias, tratan de captar la atención buscando a personas que la adivinen quién será el próximo ganador. Pero no solo eso, sino también que hay personas que creen en el espiritismo. Pero tú me vas a decir, no, ¿cómo vas a decirme tú que yo creo en espiritismo? Las personas que realmente depositan la confianza en el horóscopo o muchas personas hasta no conocer lo que será el futuro, no sale. Pero ¿será que este es el problema? Sobre todo, Satanás quiere desviar tu fe y quiere que tú quites la mirada de Dios. Hoy en día hay iglesias donde realmente se abre poco la Biblia, donde solamente se vuelven son shows, donde la adoración se basa en otras cosas y realmente la palabra de Dios tiene un lugar pequeño. ¿Será que tu iglesia o lo que te gusta a ti es eso? Iglesias donde hay profetas que se dicen llamar profetas y se levantan cada cierto tiempo y comienzan a profetizar. Y dentro de su profecía siempre hay algunas generalidades. Por ejemplo, una de las generalidades que siempre dicen esos profetas, Dios te va a bendecir. Pero resulta y pasa que te cae una bendición por parte de Dios y tú le comentas a aquella persona y te dijo, yo te lo profeticé. Porque eso es hoy en día lo que está sucediendo en muchas iglesias. Y eso es lo que muchas personas les gusta, que solamente la adivinen el futuro. Un verdadero profeta es aquella persona que no solamente te va a decir que Dios te va a bendecir con cosas materiales ni con dinero, sino que también Dios te va a mostrarte más allá los eventos finales que se han de acontecer. Y quiero que juntos nos vayamos a las Sagradas Escrituras. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 12. Y mira lo que dice la palabra de Dios, inspirada por el poder del Espíritu Santo. Dice así, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás de hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador,
ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominable delante de Jehová. Y no solamente eso, el último libro de las Sagradas Escrituras, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versículo 8, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, y los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero no solamente ahí, el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15, dice: pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Dios no quiere que tú creas en el espiritismo. Dios quiere que tú creas en sus sagradas escrituras, porque así dice Jehová. Pero lo que sí quiero decirte, que cuando Dios quiere revelar, Él revela asuntos de salvación. Pero realmente cuando hablamos de profecía o de don profético, es un don que Dios da a quien Él quiere. Y cuando Él quiere, nadie busca ser profeta. Dios levanta profeta. Y Dios levantó desde una persona más insignificante un profeta. Y Dios te dice que un verdadero profeta no necesita tener títulos, ni nombre, ni riqueza. Dios levanta al que Él quiere. Y nosotros tenemos la Biblia, no por nosotros, sino por profetas, hombres semejantes a nosotros, hombres con pasiones, hombres que en los momentos de su vida pasaron por momentos de depresión, hombres que pasaron por tribulación, hombres que sintieron miedo, hombres que tuvieron que estar expuestos a ridículo, hombres que Dios llamó desde lo más inmundo para poder hacer grandes cosas. Tenemos el caso de Elías. Elías fue un profeta de Dios grandioso, pero llegó un momento de su vida que Elías también sintió miedo, que sintió temor y quiso preferir estar muerto. Vemos el caso de Jonás, que Dios lo mandó que jugara hacia Nínive y él cogió hacia otro lugar porque no quería hacerle caso a la voz de Dios. Pero la palabra de Dios también en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios: así os ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dice que tendréis paz, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá el mal sobre vosotros. Pero el versículo 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaron. Versículo 22. Si ellos hubieran estado en mi secreto, dice Jehová, que si hubiesen estado en la conexión con él, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de las maldades de su obra. Un verdadero profeta muestra realmente lo que es malo. Un verdadero profeta hace nuevamente devolverse a la persona que está en mal camino hacia Dios. Pero dice el versículo 30, por tanto, yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que se roban mis palabras unos a otros. Dice Jehová, yo estoy contra los profetas que endulzan su lengua y dicen, él lo ha dicho. Pero dice el versículo 37, así dirás al profeta, ¿qué te respondió Jehová? ¿Qué dijo Jehová? Pero si decís, carga de Jehová, entonces Jehová dice así,
porque dijiste esta palabra, carga de Jehová, habiendo yo enviado a decir, no digas carga de Jehová. Por eso yo os echaré en el olvido, yo os arrancaré mi presencia a vosotros y a la ciudad que os di a vosotros, a vuestros padres. Profeta es una persona que Dios levantó como un portavoz, pero Dios ha levantado a un portavoz en momentos específicos para una tarea específica. Y cuando hablamos de profeta, hablamos de profetas canónicos y no canónicos. Y los profetas canónicos son aquellos que están dentro del canon, es decir, dentro de las Sagradas Escrituras. Pero de igual manera, hay profetas no canónicos que Dios los levantó en un momento específico para poder dar un mensaje específico a una persona específica. Es decir, te coloco un gran ejemplo. Tenemos el caso de Natán. Natán llegó para amonestar a David en un momento específico. Pero tenemos el primer profeta que nos dice la Biblia, Enoc. Enoc fue el primer profeta que dice las Sagradas Escrituras, pero son no canónicos porque ellos llevaban un mensaje en un tiempo específico. Pero no tenemos el libro de Natán, no tenemos el libro de Enoc, y de igual manera no tenemos el libro de Débora, que también fue una profetisa de Dios. Pero Dios ha levantado profetas porque su revelación es justamente, era para un tiempo y no era para poder traer un mensaje a futuro. Pero Dios también levantó otros profetas para mostrarnos unos mensajes en unos tiempos específicos. Entonces, como se lo venía diciendo, hay profetas canónicos y profetas no canónicos. Dios, de igual manera, ha dejado una tarea específica a los profetas. Dios ha llamado a personas como profeta, pero la tarea de profeta no es una tarea muy fácil. El propósito de un profeta era para orientar, instruir, fortalecer, animar y consolar. Dios los levantó con el propósito y en el tiempo que él creyó necesario para guiar a su pueblo, para orientar, para consolar, para fortalecer. Pero Jesús nos habla acerca de los profetas. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, el Señor Jesús fue enfático y dice a través de las Sagradas Escrituras, guardaos de los falsos profetas. Ahora Jesús está diciendo guardaos de los falsos profetas. Es decir, que si hay falsos profetas, también hay verdaderos profetas. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ahora el Señor Jesús te está diciendo que guardaos de los falsos profetas. Esa es la advertencia de Jesús. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probáis los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo de vosotros. Ahora el Señor te está diciendo que guardaos de los falsos profetas. Cuando alguien se levante y diga yo recibí de Dios alguna orientación para ustedes, tú no tienes el deber de creerle. Los falsos maestros nunca han faltado. Desde el principio de la historia bíblica se han levantado, se han hecho presentes y han tratado de destruir la labor de Dios a través de su iglesia. Hoy, más que nunca, se están cumpliendo esas profecías
dicha por el Señor a través cuando estuvo aquí en la tierra, en el monte de los olivos. Y en el libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 11, el Señor Jesús fue enfático y dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Estamos en el tiempo del fin y ahora más que nunca estas profecías se están cumpliendo. Se están cumpliendo al pie de la letra. Esas profecías se están cumpliendo como el Señor Jesús lo dejó levantado. Hoy en día a muchas personas les gusta seguir más el error que la verdad. Y el Señor Jesús muy bien dijo en el libro de Mateo, el capítulo 7, porque ancho es el camino que te lleva a la perdición y angosto es el camino que te lleva a la salvación. La gente corre para donde ve la multitud, pero la gente no quiere detenerse para escuchar la palabra de Dios, y así dice Jehová de los ejércitos. Las personas hoy en día quieren que les profeticen. Las personas hoy en día quieren que les hablen solamente que Dios los va a bendecir, que Dios los va a prosperar, que Dios les va a dar grandes bendiciones. Pero las personas no quieren obedecer hoy la voz de Dios. Pero Dios también te quiere bendecirte. Pero las bendiciones vendrán después cuando tú le seas fiel y le obedezcas en todas las cosas que el Señor establezca. Pero no solamente ahí. Dice segunda de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1. Dice la palabra de Dios: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por la avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Esos falsos profetas harán de extraviar a los escogidos de Dios, aquellos que no quieren escudriñar las sagradas escrituras, aquellos que no quieren seguir la verdad por seguir aquellos falsos maestros. Pero aún así, junto con ellos, si tú no obedeces la voz de Dios, también vas a ser destruido si tú quizás sigues esas personas que tratan de infiltrar herejías dentro de la iglesia. Pero miremos quién está detrás de todo eso. Y dice el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente, porque mire quién está detrás de todos ellos. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí Satanás siempre está aún tratando de infiltrar dentro de las iglesias. Aún Satanás quiere que el pueblo de Dios se extravíe cuando lanza falsos profetas. Pero vamos a notar las verdaderas características de un verdadero profeta de Dios. Y las características de un verdadero profeta de Dios son fundamentales para identificar a aquellos que son enviados por Dios para comunicar su mensaje al pueblo. Y el primero de eso es que enseñan en armonía con la Biblia. Un verdadero profeta hablará en concordancia con las Sagradas Escrituras, presentando verdades antiguas sin cambiar revelaciones previas dadas por Dios. Y mira lo que dice el libro de Isaías con respecto a esta parte. Isaías, el capítulo 8, versículos 19 y 20. Si os dicen: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran, hablando responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Dios no desea que tú le consultes a los hombres, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Dios quiere
que tú confíes en él, porque bendito el hombre que puso su confianza en Jehová, y en los tiempos de angustia será reverdecido, y su raíz será llevado a la más profunda de las aguas. Pero dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios quiere que tú estés de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Vidas que reflejen el fruto del Espíritu Santo. Sus vidas personales mostrarán el verdadero fruto del Espíritu Santo, y su ministerio rendirá gloria a Dios por los frutos que producen. Por eso, en el libro de Mateo, el capítulo 7, en el libro de Mateo, capítulo 7, dice principalmente versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos tú lo vas a conocer. Pero no solamente eso, debe mostrar los frutos del Espíritu, como lo dice Gálatas, el capítulo 5, versículo 22 al 26. Porque los frutos del Espíritu son paciencia, gozo, amor, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Y dice, y sin tales cosas no hay ley. Dios quiere que un verdadero profeta de él manifieste esos frutos. Pero no solamente eso, sino que también quiere que enseñe sobre Jesucristo. Un verdadero profeta de Dios no dirá que la ley de Dios está abolida, no dirá que el antiguo mandamiento quedó atrás, no dirá que Jesús no vino en carne ni en sangre. Un verdadero profeta de Dios reconocerá que Jesús ha venido en sangre y carne. Otra característica es que sus predicciones serán cumplidas. Sus predicciones se cumplirán, a menos que haya condicionalidad en la predicción, tratando con asuntos espirituales y de vida o muerte. A primera vista, creemos que todos los profetas, cuando lanzan, a algunos se les cumple las profecías. Pero con el objetivo de ayudar a sus oyentes, los profetas algunas veces daban dentro de sus profecías, dentro de largo alcance, algunas profecías de término corto que se cumplían rápidamente. Sin embargo, las profecías de un falso profeta también podría cumplirse. Y miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1 y 2. Libro de Deuteronomio 13, 1 al 3, vamos a leer. Cuando se levante en medio de ti un profeta soñador de sueños y te anuncie señal o de un prodigio, si se cumple la señal o el prodigio que él te anunció y te dice, vayamos tras dioses ajenos que tú no conoces y sirvámoslos, no escucharás las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Si aquel profeta se levanta y te dice que hagan todo lo contrario que Dios ha pedido, no le creáis a tal profeta. Pero un verdadero profeta de Dios exaltará a Jesucristo y dará toda la gloria a él. No se exaltará a sí mismo, sino que toda la gloria la dará a Jesús. Un verdadero profeta desenmascarará a Satanás. Identifica a Satanás como el gran engañador y destructor, revelando su verdadero carácter. Un verdadero profeta de Dios reprende el pecado sin temor de qué le puede suceder. Estará dispuesto a reprender el pecado sin temer las consecuencias. Y veamos unos ejemplos bíblicos de eso. Natán reprende a David. Natán era el profeta y David era el rey. Elías reprendió a Acab, pero Jeremías censuró fuertemente a Joacín y a Ezequías. Isaías reprendió a Acaz y a Ezequías.
Juan el Bautista reprende a Herodes, y por reprenderlo, Juan el Bautista le toca irse a la cárcel y después le toca padecer la muerte por haber reprendido a Herodes en ese momento. Pero un verdadero profeta de Dios es humilde y rechaza toda fama. Un verdadero profeta de Dios no busca fama, no busca exaltación propia. Un verdadero profeta de Dios no busca riquezas personales y por tanto preferiría no ser profeta. Pero un verdadero profeta de Dios no es llamado por el hombre, sino es llamado por Dios. No toman curso de estudios para ser profetas. No tienen necesidad de hacer una maestría o un doctorado para ser llamado por Dios. Porque Dios de lo vil y menospreciado escogió para avergonzar a lo que es. Dios escoge de lo más vil, de lo más vulgo, para ser grandes personas. Un verdadero profeta de Dios es escogido por Dios y llamado por Él mismo. Por eso tenemos que permanecer abierto a la posibilidad que Dios todavía nos hable por medio de sus profetas. Pero a fin de poder identificar un verdadero profeta, deberíamos comprender y entender las Sagradas Escrituras. Deberíamos utilizar las palabras inspiradas por Dios para probar las enseñanzas y al estilo de la vida de la persona que dice ser un verdadero profeta. Finalmente, no deberíamos aceptar rápidamente a alguien que dice esto. Debemos darle tiempo para que las acciones del nuevo profeta muestren qué clase de persona es. Por eso, probar a los espíritus requiere tiempo, oración y conocimiento de lo que Dios ya nos ha revelado. ¿A quién quieres seguir tú? ¿Quieres seguir a lo que dice la palabra de Dios? ¿O quieres seguir a lo que dicen tus falsos profetas? Dios quiere que le sigas a Él, que escudriñes sus sagradas escrituras y sobre todo que sigas a las personas que muestren todas estas verdaderas características de Dios. Que Dios te bendiga y espero que también pueda ser de edificación para tu vida. Que Dios te guarde y sobre todo que siempre coloques a Dios en primer lugar. Hablemos de la verdad de las Sagradas Escrituras y escrito está y así lo ha dicho Jehová.